bienvenidos, muchas gracias por venir a la academia y yo les dejo ya trabajar. Bueno. Vale. Bueno, pues nada, en primer lugar, dar las gracias a Alberto por la invitación, por haber organizado esta historia. Y bueno, pues nada, dar las gracias a la Academia, a la Escuela de Madrid, que tenemos al director aquí presente también, por haber contribuido también a la organización de este convenio entre la Escuela y la Academia. Y bueno, Alberto no me ha dicho nada en concreto de lo que quería que hablase, pero bueno, yo he decidido hablar de lo que yo de alguna manera intento aprender a hacer, ¿no? Que son mis proyectos, aunque también de vez en cuando escribo alguna cosa. Y voy a contar un proyecto que, en mi opinión, pues quizá es uno de los proyectos más autobiográficos de los que yo he hecho. Y es un proyecto pequeño, que está situado aquí en la Sierra de Madrid, la iglesia de Valdemaqueda, en realidad la ampliación de la iglesia de Valdemaqueda o la sustitución de la nave antigua de la iglesia de Valdemaqueda por una nueva, que es un proyecto que acabé en 2001 y que, como he dicho, considero quizá uno de los proyectos más autobiográficos que he realizado. Y por eso lo voy a intentar explicar desde mi propia trayectoria autobiográfica, ¿no? Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo decidí estudiar arquitectura cuando estaba todavía en el colegio porque a mí me gustaba mucho la arquitectura románica y siendo yo de San Sebastián me acercaba con mucha frecuencia a Navarra, que es la provincia vecina, y donde había una considerable proporción de edificios románicos, sobre todo estas pequeñas capillas, estos pequeños edificios que a mí me cautivaron, sobre todo por su materialidad y por su luz, ¿no? Que son quizá dos características que de alguna manera han impregnado siempre mi obra, todos mis proyectos que he realizado, ¿no? Sobre todo, digamos, mis proyectos de madurez. He traído aquí este dibujo de la escuela de primero, cuando yo estaba en primero en la Escuela de Arquitectura de Pamplona, yo estudié en la Escuela de Arquitectura de Pamplona, y en este peregrinaje que hacía yo por estas iglesias, por estos edificios, pues acostumbraba también a dibujarlos, ¿no? Muchas veces a hacer levantamientos pues medidos con cotas, llevaba allí una cinta métrica para poderlos medir, otras veces, o paralelamente, hacía apuntes in situ de los edificios. En este caso pues es un edificio famoso del Camino de Santiago, la iglesia de San Martín de Fromista. Y como digo, pues bueno, yo aprendí del románico sobre todo estos dos aspectos que me han interesado siempre la arquitectura, la luz en cierto modo penumbrosa y también la materialidad. Esa materialidad que de alguna manera contribuye también a generar esta luz en el interior de los espacios. Bueno, yo en 1997 recibí el encargo de parte de la Comunidad de Madrid de realizar un proyecto en esta iglesia de pueblo, esta iglesia de la Sierra de Madrid, de un pequeño pueblo, que en realidad pues es un pueblo relativamente reciente, porque era como una especie de pedanía o algo así, de Robledo de Chabela, pero que me imagino que hacia mediados del siglo XX se convirtió en un municipio, en un municipio autónomo, y contaba con una iglesia que era una iglesia que había sido en parte ya semidestruida, ¿no? Ahí vemos un poco en la imagen, vemos cómo hay una cabecera, un ábside antiguo,
tardo medieval o del principio del Renacimiento, y una nave añadida, que es esa nave blanca, que, bueno, cuando yo intervine ahí, pues llevaría 30, 40 años construida, estaba muy mal construida, estaba construida con muros de ladrillo hueco, enfoscada. Era una cosa de bastante mala calidad en contraste con el ábside, que además contaba con un retablo renacentista interesante. Y bueno, cuando me encargaron la obra, y esto es una anécdota curiosa, pues me dijeron, bueno, que es que la nave esa nueva estaba en ruinas, que había que sustituirla y que por eso me habían llamado, ¿no? Entonces yo fui allí al pueblo y me encontré con que la nave no estaba en ruinas, sino que al parecer el cura, el párroco, la había restaurado por su cuenta, ¿no? La había pintado, la había reparado y tal. Claro, yo no dije absolutamente nada a la Comunidad de Madrid, porque si esto se enteran de que esto ha sido así, pues yo me quedo sin encargo, ¿no? Entonces yo seguí adelante y entonces ya pues me propuse claramente derribar la nave, ¿no? O sea, como si realmente estuviera en ruinas. Y bueno, para mí este proyecto fue un reto importante porque tenía que ver, como he dicho, con esta autobiografía que me venía de muy antiguo, del románico, del prerrománico también, este conocimiento que había llegado yo casi hasta un grado, en cierto modo, erudito de conocimiento, pero también en fechas mucho más recientes había visitado algunos edificios notables de la arquitectura sacra contemporánea, moderna, ¿no? Concretamente el monasterio de la Tourette de Le Corbusier, la iglesia de Ronchamp también de Le Corbusier, pero sobre todo había tenido la oportunidad de conocer las obras de Leverens, de Sigurd Leverens, que había visitado pues, pocos años antes y que me habían causado una gran impresión porque en realidad había encontrado allí, en cierto modo, una versión, por decirlo así, contemporánea de este sentimiento del espacio sacro y del espacio interno que yo había apreciado antes en el románico. Esto era, digamos, por lo tanto, un encuentro, algo que yo quizá había buscado siempre, ¿no? Una versión contemporánea de este tipo de espacio, de este tipo de luz, y que me había influido grandemente. Entonces, de una forma, pues, podemos decir, casual o providencial, según se mire, pues, poco tiempo después, el mismo año que yo había estado visitando por primera vez la iglesia de San Petri de Kilpan, en Suecia, y había visitado por segunda vez el cementerio de Malmö con las capillas gemelas de Leverens, y un año después de haber estado en Ronchamp, pues tuve este encargo directo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Este pequeño encargo ante el cual pues yo realmente me volqué. Era un proyecto además interesante porque no tenía programa, ¿no? O sea, no, el típico proyecto, claro, siempre se dice el problema de la arquitectura está ligado a un programa, está ligado a dar forma a un programa, a darle una expresividad a un programa, ¿no? En este caso, pues el programa prácticamente no existía, era una sustitución de una nave, ¿no? Claro, el programa estaba más en el carácter, en la expresividad que se le quería dar a un espacio que realmente, pues, de alguna manera resumía pues, una experiencia secular, ¿no? Porque realmente el espacio sacro, pues, cristiano, podemos decirlo así, pues, arranca desde el siglo IV, por lo menos, desde la arquitectura paleocristiana romana, y en España, pues, aparte del románico, pues, hay también experiencias interesantes medievales, sobre todo del prerrománico, del mozárabe, del visigodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me puse a hacer croquis, muchos croquis, ¿no? Yo se los iba enseñando a los de la comunidad y decían, pues eso está muy bien. Y a mí no me parecía que estaba tan bien. Y volví a hacer otra idea, ¿no? Y así estuve durante mucho tiempo. Recuerdo que era un mes de diciembre
estuve durante mucho tiempo haciendo croquis de diversas soluciones. La primera solución pues era una solución de una nave que se entraba por el eje principal y que tenía un lucernario al final que articulaba la cabecera gótica de la nave. Esto más o menos se mantuvo, pero fui cambiando de idea, sobre todo respecto al tema del acceso, ¿no? Me parecía que entrar por el eje principal era algo demasiado obvio, ¿no? Era demasiado obvio y de alguna manera hacía que la visión del espacio confluyera directamente ya en el ábside, ¿no? Y a mí me pareció que era más interesante complejizar el asunto, es decir, hacer un recorrido más procesual, más, digamos, una especie de promenade que realmente acabase en la nave antigua, pero que permitiese hacer un recorrido a través del espacio interior. A pesar de que ese espacio interior era muy pequeño, ¿no? Porque en realidad pues, el espacio tiene unos 15 por 15 o algo menos de superficie. Pero por esa misma razón entendía que el proyecto no podía ser simplemente una caja o una simple antesala de la cabecera, sino que había que darle mayor complejidad. Entonces, en esa línea fui trabajando, fui haciendo acopios de referencias, muchas veces consciente, otras veces inconsciente. De hecho, sobre esta iglesia se ha escrito mucho y se ha escrito mucho y bien, ¿no? Y muchas veces cuando la he contado en distintos sitios, pues no sé, en Portugal, en Italia, por ejemplo, pues es curioso que la he contado más veces en Portugal y en Italia que en España, ¿no? Porque yo habitualmente doy más conferencias fuera de España que aquí, o sea, por aquello de nadie es profeta en su tierra, quizá, ¿no? O nemo profeta in patria, que se diría pedantescamente hablando, ¿no? Pero bueno, entonces en cada uno de estos sitios han descubierto cosas diferentes de las que yo en principio me había planteado, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Portugal me dijeron, pues realmente esto tiene bastante relación, me lo dijo además un arquitecto portugués de Coimbra, que conocía muy bien la arquitectura española. Y entonces me dijo, pues realmente esta iglesia tiene que ver mucho con la arquitectura mozárabe, con la forma de entrada de las iglesias mozárabes. Y bueno, luego he estado yo meditando sobre este tema, y que luego comentaré, ¿no? Pero también me dijeron en Italia, pues realmente tiene que ver un poco con algunos proyectos que hicieron arquitectos alemanes de la reconstrucción después de la guerra, como por ejemplo Rudolf Schwarz o Emil Stephan, que en el empeño de transformar el espacio sacro de un espacio, digamos, longitudinal, axial, en un espacio central, de acuerdo con el tratado de iglesias que hizo Rudolf Schwarz en los años 20, Rudolf Schwarz, por otra parte, que era muy próximo a Mies van der Rohe, pues realmente cancelaron muchas veces, aprovechándose de la ruina y de la restauración, cancelaron muchas veces los accesos axiales a las iglesias e hicieron accesos laterales para, de esa manera, generar interiormente un espacio central, ¿no? Un espacio en torno al ábside, lo que se llama los circunstantes, ¿no? Los circunstantes en el tratado de Rudolf Schwarz. Bueno, pues estas son cosas que yo realmente no había pensado conscientemente, pero seguramente inconscientemente estaban, no las alemanas, porque yo esos arquitectos alemanes cuando hice este proyecto no los conocía, pero seguramente sí mi experiencia en las iglesias, digamos, mozárabes y castellanas, románicas, que también tienen este tipo de características de las que luego hablaré, ¿no? Bueno, y seguí haciendo croquis. Otra cosa que me interesaba también, eso sí que era consciente, era que había que dividir el espacio. Aun siendo muy pequeño, había que fragmentarlo precisamente para crear esa complejidad y para crear ese ambiente luminoso, digamos, complejo dentro de un espacio que si no era una simple caja, ¿no? Y ahí estuve haciendo croquis, hasta que también reflexionando mucho sobre el tema de la estructura, ¿no? Yo siempre he estado convencido de que la construcción
es la base de la arquitectura, pero no la construcción como tal, sino la imitación de la construcción o la analogía de la construcción. De hecho, pues los templos clásicos son en realidad analogías de la construcción, analogías del mégaron antiguo, analogías de la construcción trilítica, y en ese sentido, digamos, es como yo entiendo la relación entre construcción y arquitectura, no en un sentido funcionalista o elemental, sino en un sentido analógico, en un sentido, digamos, imitativo, en el sentido de lo que se entiende por imitación según los tratadistas clásicos, ¿no? Bueno, y seguí haciendo croquis, como digo, hasta que recuerdo que un día de Navidad, porque yo estaba haciendo croquis el día de Navidad en el estudio, pues hice ese croquis que vemos ahí a la izquierda, que me parece, no se ve muy bien, pero yo creo que le puse como una lucecita para indicar que ese era ya como la solución que me parecía más o menos definitiva, ¿no? Y en realidad ese croquis consistía en esa estructura muy baja de la iglesia, una estructura pequeña, baja, que se entraba por un lateral y que al final se hacía un recorrido a través de esa nueva nave, perforada a través de dos lucernarios principales, y se llegaba a la cabecera central tardogótica, ¿no? Había todavía distintos matices. Yo soy, vamos, no soy una persona que haga un croquis y a partir de ahí haga un proyecto, sino que voy puliendo, simplificando, complejizando, hasta que la obra se acaba. Es decir, creo que incluso durante el proceso de la obra aparecen sugerencias nuevas que de alguna manera se deben de incorporar al proyecto. De hecho, yo diría que el proyecto se acaba porque se tiene que acabar cuando se acaba la obra, pero en realidad podría seguir todavía continuando el proyecto, ¿no? Bueno, sí, ahí está el croquis de la lucecita, ¿no? El croquis último de la lucecita. Bueno, la primera reflexión que quería hacer era sobre el tema del acoplamiento, podríamos decir, en torno de la nueva nave respecto a la nave preexistente. Y entonces aquí yo pensaba, eso sí que lo pensaba cuando hacía el proyecto, pensaba en algunas construcciones, pero que se habían producido justamente al revés, ¿no? Cuando Bramante hace la iglesia de Santa María delle Grazie, la cabecera de Santa María delle Grazie en Milán, en realidad incorpora una nueva cabecera a una nave gótica preexistente, y entonces es el proceso inverso, ¿no? Es decir, la nave era más baja, la cabecera es mucho más alta, y él hace un acoplamiento a través de ese arco que vemos ahí al final de la nave gótica para enlazar, digamos, el arco triunfal, se puede llamar así, de la rotonda con respecto a la nave. Entonces, bueno, hay ese intento de acoplamiento, ese acoplamiento de realidad que se produce entre una nave que es más baja, más arcaica, y una cabecera que es más antigua, que es más moderna. En realidad, el proceso que yo hago en el proyecto es justamente el inverso, es decir, es añadir una nave que podríamos decir es más arcaica respecto a una nave, a una cabecera que en realidad, siendo tardogótica, resulta ser más moderna. ¿Esto por qué? Porque en definitiva yo entiendo que de alguna manera el arte moderno y la arquitectura moderna enlaza más con lo arcaico que con lo clásico, ¿no? Tiene más que ver con lo arcaico, con lo primitivo, con lo seminal, podríamos decir así, que con lo clásico. Y en ese sentido, al revés que lo que pensaban los del Renacimiento, o quizá también en ese sentido lo mismo, ¿no? Que llamaban moderno al arte gótico, a la arquitectura gótica, y antiguo o clásico a lo renacentista, a lo clásico, pues en realidad para mí vuelve a ser un poco lo arcaico, lo moderno, y lo clásico o lo tardogótico en nuestro caso, lo antiguo, ¿no?
Bueno, esta es una reflexión parecida a la que yo hice en un proyecto que en ese momento estaba elaborando también por esos años, que era el proyecto de las escuelas pías de Lavapiés, ¿no? Donde se trataba de realizar una biblioteca en las ruinas de una antigua iglesia neoclásica, bueno, barroca, neoclásica, ¿no? Y entonces yo operé un poco de la misma manera, es decir, añadiendo esta nave más baja que la nave antigua y articulándola a través de un lucernario con respecto a la cabecera o a la rotonda preexistente, ¿no? Es decir, estaba trabajando en ese momento en los dos proyectos a la vez, por lo tanto, digamos, hay similitudes entre los dos proyectos, incluso en algunos aspectos matéricos, etcétera. En realidad, el proyecto de las escuelas pías se gana el concurso en el 96, se hace el proyecto entre el 96 y 2000 y se hace la obra entre el 2001 y 2004. Valdemaqueda se empieza el proyecto un año más tarde, en el 97, pero las cosas van más rápidas y el proyecto y obra se acaban en 2001, ¿no? De manera que cuando yo empiezo a hacer la obra de las escuelas pías, incluso recomiendo a los de la empresa constructora que vayan a ver algunas cosas de Valdemaqueda, como por ejemplo el tratamiento del hormigón, etcétera, que yo ya había experimentado en la construcción, que aunque era un proyecto un poco posterior, pero realmente se había llegado a construir antes, ¿no? Bueno, vemos un poco esto ya en el proyecto, es decir, en la fase ya de proyecto, ya no de croquis, es decir, la nave más baja que la cabecera, el lucernario principal que articula la cabecera con la nave, pero también, digamos, el otro lucernario que articula la pared de fondo, al fondo de la entrada, con la nave. De manera que esa nave, en un principio muy simple, una simple caja, se transforma en algo más complejo, gracias precisamente a la doble entrada de luz y a la situación de ese pilar sobre el cual ahora diré más cosas, ¿no? Bueno, en realidad la planta pues es extremadamente sencilla en la apariencia, bueno, no en la apariencia, en la realidad, ¿no? La planta es muy sencilla, es un rectángulo que tiene simplemente un pilar central, un pilar desplazado que ocupa parte del espacio, que articula una estructura doble de vigas que se apoyan entre sí, como si se tratara de una estructura de madera, aunque es una estructura de hormigón. Luego explicaré un poco el paso de esa estructura de madera de hormigón, porque debo decir que en el proyecto estaba pensado como estructura de madera y luego al final se hizo de hormigón. Y ese elemento que sobresale por la parte de arriba, que es el confesionario. Aparte de eso, no he hablado antes, pero existía ya una portada renacentista posterior seguramente a la iglesia, que estaba situada en ese punto y que yo recuperé y no integré dentro de la construcción como estaba antes, sino que separé ligeramente de la nueva construcción. Bueno, voy a hablar en primer lugar del tema del pilar central, ¿no? Del tema del pilar dentro del espacio, y me voy a referir a algunos ejemplos canónicos, ¿no? Por ejemplo, pues este ejemplo de la iglesia de San Baudelio de Berlanga en la provincia de Soria, que es una construcción singularísima, única, podríamos decir, dentro de la arquitectura española y seguramente también europea, ¿no? Una construcción bastante pequeña, muy pequeña, que tiene solamente dos ventanas al exterior, una ventana en el ábside y otra ventana en la parte superior a la derecha, un pilar central en forma de palmera que cubre la totalidad del espacio, y dentro de ese espacio también hay una pequeña construcción muy bajita, que es como una especie de mezquita. En realidad esto era, al parecer, un monasterio de época tardomozárabe, era un edificio de la frontera, en la frontera entre la España musulmana, podemos decir, y la España cristiana, extremadamente simple, sin ninguna apariencia exterior. Esto realmente la hace muy arcaica, muy contemporánea, muy interesante, ¿no? Y que tiene ese pilar central. Pero bueno,
me interesaba también en esa diapositiva explicar un poco ese carácter austero, extremadamente simple, ciego, que tiene el edificio, ¿no? Este otro edificio, que es un edificio cercano también en la provincia de Soria, una iglesia en San Miguel de Gormaz, en San Esteban de Gormaz, el pueblo este que está cercano también a San Baudolio de Berlanga, y que tiene esa característica de estas iglesias mozárabes de la provincia de Soria y de Segovia, que tienen este espacio, digamos, antiestante, ese espacio, digamos, del pórtico, que hace que la entrada se produzca lateralmente, ¿no? Y no en el eje de la iglesia. Algo de lo que ya he hablado anteriormente, que me ponían de relieve los portugueses y los italianos, ¿no? ¿Por qué esta entrada lateral? Bueno, pues probablemente tiene razones funcionales, pero también razones de entendimiento espacial, ¿no? Seguramente en cuanto a lo funcional, tiene que ver con ese atrio que servía muchas veces de espacio también de celebración del consistorio municipal, y en unos pueblos muy pequeños, muy primitivos, donde no había un edificio municipal, sino que realmente el concejo era un concejo abierto y se celebraba ahí en el pórtico de la iglesia. Y por otra parte también ese sentido del espacio más de tradición hispano-musulmana, de tradición andalusí, del espacio en quiebro, ¿no? Algo de lo que habló y escribió Chueca, por ejemplo, en el libro de Invariantes Castizos de la arquitectura española, el quiebro hispánico que decía, ¿no? Y que tiene que ver con esas entradas que se hacen muchas veces en las mezquitas y en las puertas amuralladas musulmanas, que se entra siempre en quiebro, no se entra directamente al espacio, no se visualiza el espacio lineal en perspectiva, ¿no? Esto tiene muy poco que ver con la tradición occidental, pero sí con la tradición musulmana. Y a mí me permitía precisamente este acceso para dar esta complejidad que luego veremos cuando veamos las fotos de la iglesia, ¿no? Aquí está el tema también de la puerta. Bueno, aquí podríamos ver un poco el aspecto exterior del edificio en el proyecto, luego lo veremos en la realidad. La disposición de la puerta en el acceso lateral, el muro ciego de la nave, aparece al fondo solamente ese lucernario que ilumina la parte de atrás de la iglesia, y el lucernario que emerge entre la nave y la cabecera antigua, ¿no? Bueno, para materializar de alguna manera el proyecto, aparte de hacer bastantes maquetas, pequeñas maquetas que hice yo manualmente a escala muy pequeña para ver un poco cómo funcionaba el espacio, hicimos una maqueta de yeso, precisamente en la Escuela de Bellas Artes, una maqueta de yeso que conservo todavía y que era desmontable para poder sacar buenas fotos del interior. Y bueno, con esta maqueta, curiosamente, yo que fotografié y que mostré en muchas conferencias que daba por aquellos años sobre mis proyectos, pues di básicamente esas conferencias porque todavía no estaba construida la iglesia. Y entonces, bueno, se produjo una situación interesante, porque yo, como he dicho antes, tenía previsto que esta estructura que habéis visto antes en los planos, iba a ser una estructura de madera con un pilar de madera y unas vigas de madera y unos apoyos de una serie de viguetas de madera. Pero, claro, al hacer esta maqueta de yeso, yo me di cuenta que realmente esa estructura tenía que tener mucho más fuerza, y esa materialidad que ya proporcionaba la propia maqueta de yeso, pues no se correspondía con la estructura de madera que yo había proyectado. Entonces, claro, yo había perdido ya la memoria porque había pasado más de 2 años de que se había acabado el proyecto hasta que me encargaron la construcción de la obra, y entonces descubrí que la estructura era de madera, cuando yo pensaba que esa estructura tenía más fuerza, que era más matérica, más potente. Y entonces decidí cambiar la estructura y hacerla de hormigón.
Les dije a los de la comunidad, bueno, ¿esto lo puedo hacer? Me dijeron, sí, no hay ningún problema. Pero yo pensé que de alguna manera esa estructura de hormigón debería de alguna manera de retener la memoria de la estructura de madera. De la misma manera que los templos clásicos retienen la memoria de las estructuras de la estructura de madera de los megarones antiguos, ¿no? O que la pirámide de Sácara reproduce en la avenida de entrada esas casas, digamos, cabañas de Egipto que están reproducidas en piedra, ¿no? Entonces, esa reproducción en piedra de la madera entendía que se podía producir actualmente también reproduciendo a través del hormigón la estructura de madera. Esto es un poco lo que me pareció. También hay un mausoleo bastante curioso que tiene poco de sacro, pero bueno, según se mire, ¿no? Que es el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, que fue construido de madera y que luego se reconstruyó exactamente igual en piedra, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era también un ejemplo interesante a reproducir en un espacio sacro. Bueno, ya vamos a empezar a ver un poco otros aspectos de ya ahí se ve un poco la construcción, aunque se ve muy poquito porque parece que esa nave todavía es blanquita, ¿no? Y en realidad pues es ya la nave nueva. Bueno, vamos viendo algunos aspectos exteriores del edificio. Aquí ya se ve mejor la nave nueva. No sé si... Bueno, vamos viendo... Bueno, la nave la construí en piedra. Bueno, en realidad es una construcción que tiene 3 hojas. Es un muro que está compuesto de ladrillo por el interior, un ladrillo que luego enfosqué ligeramente con una especie de enjalbegado interior para quitarle el color y darle una textura también al ladrillo. Tiene una capa tiene una cámara de aire, una capa también de ladrillo exterior, y a esa capa se le superpone también otra capa de piedra, pero que actúa también como muro de carga, es decir, que no tiene 5 o 6 centímetros de espesor, sino que tiene 17 centímetros de espesor y trabaja a la vez que el ladrillo sobre el que se apoya y con el otro ladrillo, es decir, que constituye una especie de muro capuchino que está, digamos, construido en base a grapas que articulan las distintas capas de ladrillo, ¿no? De ladrillo y piedra. Claro, yo cuando construí este edificio de piedra, pensaba que iba a haber una diferencia de textura muy importante entre la piedra meteorizada de la cabecera y la piedra nueva que yo iba a implantar. Entonces pensé que había que darle una textura a la piedra y que había que hacer una pauta como una partitura musical. Yo que soy también músico, pues pensaba en esta cosa, ¿no? Una partitura que fuera variable, es decir, que tuviera distintas texturas la piedra, distintos grosores, distintas texturas, de manera que entonces había unas piezas que tenían mayor espesor, otras menor espesor, y que además tenían o una textura que le proporcionaba la piedra serrada, otra que le proporcionaba la piedra abujardada y una tercera que era la piedra pulida. Entonces eso generaba una textura, una coloración dentro de la fachada que permitía esa variación que entroncaba mucho más con la piedra meteorizada que si hubiera sido una piedra lisa y homogénea, ¿no? Esto, evidentemente, con el tiempo se ha ido mejorando, se ha ido enriqueciendo. Bueno, la otra cuestión era la de la puerta también, que yo separé del muro, la separé ligeramente y la apoyé también en una estructura también de ladrillo y un poco semejante a la estructura muraria, es decir, como si fuera un muro, un fragmento de muro de la iglesia que hubiera desplazado ligeramente hacia afuera, ¿no? Aquí vemos un poco lo de la textura. Otro tema era la evacuación del agua. Bueno, antes se ha visto, he pasado por ahí, pero bueno, se ha visto que la estructura de la cubierta es una estructura en impluvium, es decir, va hacia el interior de la nave, no va hacia afuera.
Esto en parte porque yo quería que la altura de la nave no fuera mayor o no fuera más alta que la de la cabecera, como ya he explicado antes, y por eso hice la estructura hacia adentro para que la cubierta inclinada no apareciera por fuera, ¿no? Entonces esto llevó a la construcción de únicamente una canal y después una única bajante en forma de gárgola, que es la que vemos ahí. Y ahí vemos también mejor esta textura de la pared que he comentado anteriormente, ¿no? Bueno, la fachada. Bueno, estamos viendo ahora ya el interior de la nave, antes de que se colocaran los bancos de la iglesia. Estas fotos están sacadas nada más terminada la obra. Y bueno, este es el aspecto, esta es la sensación que se tiene cuando ya se sitúa uno en el interior del espacio, ¿no? Aparece en primer lugar, en contraluz, este sistema de la viga que se apoya en un único pilar, del cual luego hablaré, la pared iluminada con la luz que se refleja a través de ese lucernario sobre la pared de fondo, una pared que además tiene una textura, digamos, que viene dada por el ladrillo y por el enjalbegado superpuesto al ladrillo. Es una textura que generalmente, bueno, tiene que ver, porque en esto sí pensaba, no pensaba, como he dicho, en Rudolf Schwarz o en Emil Stephan, arquitectos a los que no conocía en ese momento, pero sí pensaba en la arquitectura popular. Es decir, yo quería también que esta iglesia tuviera también, dentro de ese carácter arcaico del espacio sacro que yo quería darle, ese aspecto arcaico estaba ligado también a lo popular. Es decir, en lo popular de alguna manera confluye también lo arcaico. Es decir, es como un espacio de arquitectura popular de alguna manera elevado a un carácter sacro, ¿no? A un carácter sagrado, pero siempre teniendo en cuenta ese carácter de lo popular, de la arquitectura popular. Entonces, ese tratamiento del enjalbegado es típico de la arquitectura popular, se daba realmente en todas las casas populares, que nunca se trabajaba después por fuera con la llana, sino que se hacía el proyectado, el enjalbegado, muchas veces con una escoba, que es como se dio aquí, con la escoba. Esa textura que la utilizó Fernández del Amo, por ejemplo, en sus pueblos de colonización también, es la misma textura, pero que curiosamente también los arquitectos nórdicos la utilizan con frecuencia, los arquitectos suecos, y de hecho el interior de la cúpula de la rotonda de la biblioteca de Asplund tiene esa misma textura, esa textura irregular, dada con un enjalbegado a la estructura probablemente de ladrillo o de piedra con la que está construida. Y bueno, y aquí se manejó la luz también en distintas texturas, distintos colores, podemos decir. Está la luz que viene del este, que aquí no aparece, porque en realidad esta foto está sacada por la tarde, y por lo tanto es la luz de digamos, ya del este hacia poniente, la que entra a través de esta pared que está orientada en esa dirección, hacia el este, hacia el poniente más bien, sur-poniente, y la luz del norte, que es la que ilumina el confesionario que vemos ahí en el fondo, una luz fría, por lo tanto, que además entra cenitalmente, y la luz del este, que aquí no aparece, como digo, porque la foto está sacada por la tarde. Bueno, sobre el tema del pilar central, de alguna manera ya he comentado algo a propósito de San Baudelio de Berlanga, ¿no? Que vemos aquí a la izquierda, este pilar central que organiza el espacio, ese espacio en torno al pilar, ese espacio de palmera, digamos, de baldaquino, de gran baldaquino, de gran paraguas que que cubre el espacio de la iglesia, ¿no? Ahí vemos otro pilar que separa la nave de una de las capillas en la iglesia de Santa Prassede, una iglesia paleocristiana, bueno, en realidad sí, del siglo VIII, cercana a Santa María Maggiore en Roma, y vemos el famoso pilar de Klippan, de Leverenz, que también, en una referencia probablemente
sobre esto aquí no voy a hablar, pero en una referencia probablemente a la arquitectura arcaica, a la arquitectura incluso africana, a través de alguna imagen que seguramente llegó a las manos de Leverens, él introduce en este espacio cavernoso de la iglesia de San Pedro, ¿no? Y con ello, digamos, organiza también este espacio central hacia el altar, ¿no? Bueno, vemos un poco aquí cómo ese pilar del que hablaba organiza el espacio. En realidad, en esta iglesia existe esta iluminación de la que he hablado. Hay también una ventana, podríamos decir, neorrománica, que es esa ventana que vemos al fondo, que se construye en el espesor del muro, un muro que tiene 30 y tantos centímetros, entonces no permite hacer esa, digamos, esa ventana típicamente románica en profundidad, en el espesor de un muro grueso, pero sí permite hacer una entrada de luz lateral, de manera que se refleja sobre la madera y entonces entra la luz difusa dentro de la iglesia, ¿no? Hay un juego ahí premeditado entre la ventana románica o tardorrománica que aparece en el fondo de la cabecera y la nueva ventana neorrománica, podemos decir, que yo construyo ahí, ¿no? El pilar que divide la nave y permite, por lo tanto, organizar este espacio de una forma más compleja, y la luz que viene del lucernario. Hay también un tema aquí paleocristiano al que se refería el otro día un amigo mío italiano que está escribiendo un artículo también sobre esta iglesia, que es la idea del apoyo del muro sobre columnas, ¿no? El muro, este muro ligero del que hablaba Karutheimer, frente al muro grueso romano, el muro ligero paleocristiano que se apoya sobre filas de arcos y columnas de las basílicas paleocristianas, ¿no? Hay algo de eso aquí también en ese muro que se apoya sobre la viga, que a su vez se apoya en la otra viga y que es un muro, digamos, también ligero, sobre el que se construye el lucernario. Bueno, aquí vemos un poco la vista contraria, vemos cómo entra la luz también en este caso ya del este, que se refleja sobre la pared esa con fuerte textura. Ahí vemos un poco el encofrado de las vigas de hormigón. Se trata de un sistema de apoyos de vigas de hormigón, es decir, no juego con la idea del empotramiento, que sería lo más inmediato, el empotramiento, un brochal de 2 vigas de hormigón, sino que prefiero el sistema de apoyos, porque de alguna manera establece esa referencia, esa analogía con la estructura de madera que yo originalmente había pensado como tal de madera, ¿no? Y que luego reproduzco en hormigón. Pero por otro lado quería dejar la huella, la traza del encofrado de madera con el que se construyeron estas vigas, y por eso dejé o hice hacer ese encofrado muy, digamos, rudimentario, que de alguna manera permitiese que se viese la trama de las maderas con las que se hacía el encofrado. Debo decir que eso se hizo muy bien, ¿no? Con un hormigón muy líquido que permitió que eso se ejecutara perfectamente, porque si se hubiera hecho con un hormigón muy denso, seguramente el encofrado no hubiera sido tan perfecto, ni se hubiera dejado también la huella vista, ¿no? Vemos el otro lucernario del que ya hemos visto antes, el pilar de fondo, la ventana neorrománica, podemos decir, y una única ventana, de la cual luego hablaré, que es la única ventana que permite ver el exterior desde la nave, ¿no? Y esta ventana tiene también una historia autobiográfica, como tiene todo este edificio, por lo que ya vengo contando, ¿no? De mis andanzas por el románico y prerrománico, pero también por mis andanzas italianas, y de esto hablaré luego al final respecto a esta pequeña ventana, ¿no? Bueno, la otra vista, que es ya la vista canónica, siempre aparece de la iglesia, con los 3 tipos de luz: la luz cálida de la tarde, del lucernario lateral, la luz de mañana del lucernario que separa la iglesia, la cabecera de la nave, y la luz fría del confesionario de fondo, ¿no? Debo decir también que el suelo tiene una ligera pendiente, porque el altar tenía 4 o 5 escalones, ¿no? Me parecía que esto era, digamos,
una cosa un poco arcaica, ¿no? El altar tenía que estar más próximo a los fieles, tenía que estar más próximo, y en ese sentido sí que pensaba en la iglesia de Klippan, pensaba en las iglesias de Rudolf Schwarz, esta idea, digamos, de proximidad del pueblo al altar, que era una idea más contemporánea del espacio sacro que la otra, que podía ser más arcaica, ¿no? Entonces hice por eso hacer el suelo un poco más en pendiente hacia el altar, y de esa manera eliminé un par de peldaños. Aquí vemos ya la iglesia, bueno, como está actualmente, ¿no? Ocupada por los bancos. Debo decir que esos bancos yo no los escogí, no me dejaron escoger el mobiliario, y por lo tanto tampoco soy muy responsable de esa ocupación, pero bueno, yo quiero mostrarla también como está actualmente, para que se vea que no es solamente una iglesia para arquitectos, sino que también es una iglesia para la gente, ¿no? Yo no hago arquitectura para los arquitectos, hago arquitectura también para los arquitectos, pero también para la gente, ¿no? Bueno, y algunas referencias, quizá a posteriori, por ejemplo, de Van der Laan, de la cripta de la iglesia de Valls, esa cripta también tan, digamos, conmovedora, con esas capillas laterales, con ese tratamiento también del enfoscado que yo decía. En este caso es bloque que está enfoscado, ese tratamiento rústico que enlaza con lo popular y enlaza con lo arcaico, que vemos aquí, ¿no? Y el tema bueno, este es el tema de la puerta, una puerta, digamos, que se abre en dos posiciones, o la puerta completa o la puerta parcialmente, ¿no? La puerta más pequeña o la puerta grande, ¿no? Y finalmente, y con esto acabo, la pila de agua bendita, que es esa única ventana que se abre al exterior, y la única pieza que tiene una textura brillante dentro del espacio, que es la pieza de granito, donde en principio estaba previsto que el agua llegara a cubrir el hueco hasta el borde, de manera que el agua era como un espejo también que reflejaba la luz que venía desde fuera. Debo decir que esta referencia, que es el único punto donde la iglesia se abre al exterior y donde se ve un poco de verde del jardincito que hay en el exterior, me vino dada por una visita que hice al baptisterio de Parma, que es una obra maestra de un arquitecto escultor italiano del siglo XII, Benedetto Antelami, y este escultor hizo esta maravilla que es el baptisterio de Parma, que no tiene ventanas al exterior salvo un huequecito que es la estrella que aparece y que guía a la Sagrada Familia en su huida a Egipto, y entonces aparece ese hueco en la piedra hacia el exterior, que es la estrella, ¿no? Entonces esa referencia a mí me pareció muy interesante, muy bonita, y ya la quise reproducir en esta iglesia. Con lo cual, pues otro punto más autobiográfico, con la cual termino esta conferencia. Muchas gracias.